es recomendable, es reconfortante, ¿sí? Y ya. Bueno, a ver, la película se llamaba, Jaime, El sonido del trueno, tienes razón. Y es una película de 2004 y está basada en un cuento de Ray Bradbury, y justo eso es lo que pasa. Viajan a la época triásica o jurásica, por error pisan no una mariposa, sino una flor, y ahí empieza a haber cambios y cambios y cambios en el futuro muy graves. Y tienes razón, la quinta ola es de una invasión alienígena, pero esta se llama El sonido del trueno y se las recomiendo porque es muy entretenida. A mí me Oye, gustó te voy a decir por qué te confundiste. porque es por oleadas. Sí, porque empieza a cambiar la realidad y entonces se dan cuenta que viene el cambio de tiempo por olas. Sí, 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 me di cuenta después, pero se llama El sonido del trueno y véanla, porque es muy divertida. Bueno, es terrible, pero es Y muy también, divertida. ¿sabes por qué se llama El sonido del trueno? ¿Por qué? Porque cuando regresan al pasado, en cosa que pisan la flor, no me acordaba Sí. lo de la flor, van a cazar a un tiranosaurio Sí. que le llamaba, que es precisamente el lagarto del trueno, porque decían que sus pisadas y su rugido parecían un trueno. Claro, no lo sabemos porque nunca vimos un Tiranosaurio. tiranosaurio. Bueno, Entonces, por eso se llama el sonido del trueno. ok. Bueno, fue un pequeño breviario cultural. A mí Volver al Futuro es una película que me gusta mucho. Soy fan de Michael J. Fox de toda la vida. No vi la 2 ni la 3. Debo reconocer, todo el mundo me decía que estaban chafonas, que no, pero creo que Volver al Futuro, pues sí, es indispensable verla si les gusta la ciencia ficción. No es la gran cosa, no tiene grandes reflexiones metafísicas o netafísicas, pero, pero de veras véanla porque creo que pues, no la deben de dejar de ver. Yo sé que Nicolás no la ha visto, yo creo. Claro que he visto Volver al Futuro y he visto ¿Sí? Volver al Futuro 2 también. La 3 sí ya no le entré porque sí, la 2 fue lo suficientemente mala como para que no viera yo la 3, pero claro que las he visto. Me gusta Volver al Futuro, me parece una película divertida y entrañable e inteligente. Y a mí Robert Zemeckis es un director que me gusta mucho. No es Alain Resnais, pero es un director que me gusta muchísimo. Y Jaime no mencionó mi película favorita de Robert Zemeckis, junto con Quien me engañó a Roger Rabbit, que es La muerte le sienta bien, Death Becomes Her. Claro, que es buenísima. Cierto. Que me parece una obra maestra de la comedia. Yo soy súper fan de Zemeckis y me divierte. No es de mis 2 o 3 favoritas de Zemeckis, pero me gusta mucho Volver al Futuro, cómo no. Gaby, seguro tú la viste, claro. Claro que la vi. No sé si se escucha mejor. Ahora tengo unos audífonos distintos. Sí, se oye muy bien. Miren, tuve que regresar al pasado. Yo volví al pasado porque tiene cablecito y toda la onda. Ok. Yo he visto, claro que he visto la película, la he visto varias veces y las he visto todas. Y saben que me encantan. Son maravillosas, son un icono cultural, son tan ochenteras. O sea, es como que los 80s fueron y vomitaron sobre la película, digo. Y toda esa parte, yo creo que probablemente fue una de las primeras películas que vi que tenían como una sección cincuentera. Y desde entonces me imagino los 50s así y como en Archie. Así, justo así. Pero no sabía lo de Ronald Reagan que acaban de decir, no sé quién lo dijo, si mi papá o Nicolás, pero Ronald Reagan yo creo que se identificaba con Biff Tanner, no con Marty McFly. Sí, claro. Sí, seguro la veía y decía, Biff Tanner es el héroe de esta película. Yo creo que sí. Y te gustan mucho, ¿no? La última no. Pero es que siempre fueron como medio, ¿cómo decirlo? O sea, no malas, son buenas, son muy buenas, pero son como muy exageradas, ¿no? Todas. Pero la última de plano ya uno dice así como,
como que uno, es como cuando uno se da cuenta de que hay 5 películas del Rey Escorpión y ya uno ve la quinta y dice, como que ya perdieron la trama aquí muy duro. Entonces no es buena, pero de todas formas deberían verla al menos una vez, aunque sea como comparación con la primera. Estoy de acuerdo. Yo creo que es una película que hay que ver. Bueno, ¿quién sigue? ¿Tú, Gaby? ¿Quién falta? ¿Nada más faltas tú? Sí. No, Si si quieres tú, porque siempre te dejamos al final y hablas súper poquito. Bueno, Ay, qué generosa y solícita. Obviamente, yo le tengo que hacer espacio a las mujeres para que hablen. exacto. Es la sororidad que te permite además investigar un poquito más. Las mieles de Ni la siquiera, sororidad. porque no tengo internet. Estoy peleándome con el Zoom y con el sonido porque no tengo internet otra vez. Pero por Entonces, cierto, aquí viene mi segundo comentario woke. Uno es que hay que hacerle espacio a las mujeres para hablar. Y el segundo es que AFI, esa madre de las películas, la Sociedad Americana, la American Film Institute. American Film Institute, pues no creo que escojan las mejores películas, tanto como que tienen un sesgo occidental y blanco. Ay, qué Aquí está mi nuevo comentario woke para hacer enojar a Nicolás. Ay, tan bonito que es el cine occidental, tanto que me gusta. Bueno, ahorita hay una gran discusión, les quiero decir, hablando de estos temas en España, porque en la reunión de la OTAN, la mayoría de los 30 países de la OTAN son hombres de los presidentes o jefes de Estado. Hay 2 o 3 mujeres. Y entonces, como en cualquier reunión, hubo una agenda paralela para las esposas. Entonces las llevaron a ver un museo, aparte de las cenas en el Prado, muy elegantes de todos. Aparte las llevaron a ver cómo se hacen alpargatas, cómo se hace el vidrio soplado, fueron a la ópera, o sea, la reina y la esposa de Pedro Sánchez, del jefe de gobierno, tuvieron una agenda paralela para las esposas. Y entonces lo que dicen las mujeres en España es que es una machistada, porque cómo es posible que la señora siempre como en el lado baboso, digamos, en una cosa tan importante, llevándolas a que vean zapatos y a que den la vuelta y se saquen una foto en el parque y tal, y los hombres, la mayoría hombres, pues resolviendo cosas terribles. Entonces, ¿Puedo decir algo? Mande, sí. Solo unas machas ignorantes pueden pensar que las alpargatas o la ópera o el arte son cosa de mujeres, he dicho. Eso están diciendo, porque nada más llevaron a las Gracias, mujeres. ya me dice el tema de mi próxima columna y ya me súper enojé. O sea, pensar que las alpargatas o el arte o la ópera son tonterías es un reflejo machista. Bueno, allá las mujeres... Para empezar, voy a hacer un comentario terrible, que es que estoy de acuerdo con Nicolás, en eso al menos. O sea, es que Salud. sí tienen razón, en parte tienen razón, pero no en esa parte, porque a mí me gustaría que todas las primeras damas, o como sea que se le llamen a las esposas de los primeros ministros, fueran involucradas y políticas como Michelle Obama, por ejemplo, más que Michelle Obama. Pero no es cierto, porque la verdad es que estas son mujeres que pues muchas veces tienen vidas separadas de los monitos. Pero además, digo, o sea, el problema del patriarcado, el problema del machismo, el problema de que haya más hombres en el gobierno, no se arregla con que a las esposas las lleven a una conferencia en vez de llevarla a ver maquillaje. Se arregla con el hecho de que haya más presidentas y más primeras ministras. Sí, pero ¿y mientras qué haces? Mientras A mí me parece que si los políticos, las políticas, les políticas o como les digan, fueran más a la ópera y a los museos, se desazonarían bastante y serían mejores políticos. Yo quiero contar algo, nada más rapidísimo. Alguna vez cuando se encontraron Mikhail Gorbachev y Ronald Reagan, llevaron a sus esposas. Entonces llegó Nancy Reagan con Raisa, no recuerdo su apellido, pongamos Raisa Gorbachev, que era doctora en filosofía, reconocida, que había escrito un montón de libros. Y la prensa, curiosamente, relató
que cuando se encontraron las dos esposas, Raiza sabía inglés, por supuesto. Por supuesto, Nancy no sabía ruso. Curiosamente, pues hubo un saludo pues, muy fraternal al principio y se quedaron sin poder conversar nada como a los 5 minutos, cosa que por más que los intérpretes trataron de ayudar, pues no, fue un encuentro muy, muy breve. Creo que también hubo pues cierta intención de Raisa Gorbachev de marcar las diferencias, pero pues sí fue muy curioso porque se supo después que Raisa no había querido ir y había ido casi a fuerza al encuentro porque ella tenía pues sus propias cosas que hacer, cosa que yo creo que las esposas deberían poder ir o no, o sea, si tienen sus cosas que hacer, pues que las hagan, ¿no? Dentro del grupo de primeras damas o damos, había como 2 o 3 hombres. Y allá andaban. Pero sí, en España se ha discutido mucho el papel de las primeras damas como pues, un poco adornos decorativos que acompañan a los meros pues, protagonistas de este tipo de eventos. Pero bueno, búsquenlo, léanlo, está interesante el debate. No, yo lo que voy a hacer es unos corajotes públicos con el asunto. Bueno. Y a mí, por favor, que me sumen al plan de las señoras. Yo estoy en parte de acuerdo con Nicolás, porque la verdad es que yo fui a una facultad en donde yo era una de las únicas chavas que se maquillaba y se arreglaba y se iba a comprar ropa todo el tiempo, y la verdad es que sufrí mucho cuando me decían, es que esas cosas son del patriarcado. Eso claramente lo haces porque tienes que verte bien para un tipo. No es cierto, lo hago porque me gusta y ya. Lo hago porque está chido y porque son cosas de libertad de expresión. Y la verdad es que la Facultad de Filosofía y la UNAM tiene un sesgo muy pesado a decir que hay cosas pendejas y hay cosas inteligentes. Y la academia es inteligente y todo lo demás, no. Y no estoy de acuerdo. O sea, no estoy de acuerdo. Que las primeras damas tienen que ser más involucradas, pues sí, chance, ¿no? Pero a lo mejor no es como la forma de hacerlo, ¿no? Yo quiero hacerle un reconocimiento a mi padre, que era muy simpático cuando mi madre tenía vida de empresaria. Y entonces, pues había cenas, ahora le completará la anécdota a mi mamá, o cenas o comidas. Los empresarios son como de fiesta de pueblo. Entonces, a los postres, pues los empresarios se quedaban a discutir en el comedor y las señoras se iban a la sala. Y pues mi papá jalaba con las señoras y se la pasaba a bomba, porque ahí él, que tenía una vida como académico, como escritor, como político, como abogado, pues jugaba de cónyuge y los cónyuges se van a la sala a hablar de arte y esas tonterías, y los empresarios hablan de negocios, pues no es una cosa de género. Y le decían, oye Miguel, mi mamá se acordaba, oye Miguel, ¿te quieres quedar? Pues por supuesto que no, él no tenía nada que hacer en esa discusión, pues si no es de género. Yo estoy de acuerdo y Miguel era así, pero hay pocos hombres así, de veras. Hay pocos hombres. Además de que se la pasaba bastante mejor con las señoras. No, pues a mí siempre me decían, no, yo me voy con las señoras, está más padre. Sí, claro. Bueno, yo les voy a hablar de una serie que es exactamente de todo lo que hemos estado hablando con motivo de la recomendación de Nicolás. Esta serie se llama Devs, D-E-B-S, Devs. Es una miniserie de televisión, tiene solamente 8 capítulos, se estrenó en el 2020 y fue una serie que yo caí ahí, pues ya ven que soy medio fanática de ver series de cualquier tipo, pero esta, pues caí ahí, quién sabe por qué, y es una de las series, pues de las que más me ha gustado pues, en mi vida. O sea, de ese tamaño es el asunto. Es una serie que está escrita, producida, creada, dirigida por Alex Garland, que seguramente ustedes han visto, al menos yo he visto otra película de él, no serie, película, que se llamó Aniquilación, y que es una película muy interesante. Yo no diría que de ciencia ficción, es una película como Devs,
que tiene mucho que ver con temas filosóficos, con temas sobre todo de libre albedrío, que es el gran tema que marca, digamos, la temática de este director Alex Garland. Miren, la serie se empezó a transmitir en Hulu. No va a haber una segunda parte porque justo el director y el autor y el escritor y el creador, que es el mismo, este señor de quien les hablo, dijo que no, que esto no podía tener una continuación. Y a pesar de las ganas que quedan de seguir en ese mundo que sabe crear perfectamente en esta serie, lo comprendo, porque la serie se cierra de tal manera que no cabría como una continuación. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de que en San Francisco, así muy en la onda Silicon Valley, hay una empresa que se dedica a la biotecnología y a la tecnología, en donde trabajan muchos chavos en esta nueva onda de que no hay jerarquías, de que todos se sientan en la misma mesa, que no hay oficinas, o sea, todo lo que alguna vez nos contaron de un nuevo modo de trabajar de Silicon Valley, bueno, pues se da en esta empresa que se llama justo DEPS, y tiene la empresa como, está en medio de un gran bosque muy bonito, los edificios son, pues ya se imaginarán, inteligentes, ecológicos, todas las oficinas o los espacios dan vista al bosque, o sea, es un lugar muy agradable para trabajar. Y hay ahí una muñecota grandotota eh, que es como la imagen, como el logo, como la, digamos, el elemento que significa a esta empresa. Es una niña grandotota que está parada ahí al lado de los edificios. Bueno, pues está rara la niña, pero, o sea, a mí, desde que la vi, me dio un poco de miedo, pero, en fin, pues dice que es la imagen de esta empresa. Bueno, y en esta empresa, como les decía, pues trabajan muchos jóvenes, hombres, mujeres, todos son pues muy avesados en temas tecnológicos, en biotecnología también. Hay una chava que es la protagonista de la serie, que se llama Sonoya Mizuno y que ha trabajado en otras películas con Alex Garland, pues que es también una matemática, es física, y aparte es una mujer muy avanzada en temas tecnológicos, pues que trabaja ahí, tiene un novio que también colabora con esta empresa, y un día el novio pide ver al director, al mero director de la empresa, que es un hombre ahí medio siniestro, en fin, es un hombre como de pelo largo, pelirrojo, como muy taciturno, o será que yo lo vi siniestro ahí desde el principio. Bueno, y pide ver al director y le dice que tiene algo que contarle. Y entonces va a una primera cita con él y le dice que le quiere mostrar un experimento que hizo. Y el experimento consiste en que él puede predecir la conducta de una rata antes de que se produzca, dependiendo de las variables que están en juego. Entonces, cuando el dueño de la empresa ve esto, hagan de cuenta, es como una especie de Bill Gates, como una especie de Steve Jobs, el dueño de la empresa, pero como en modo taciturno. Cuando el dueño ve este experimento y lo hace varias veces frente a él para decirle, no, ahora va a hacer esto, ahora va a hacer lo otro. Entonces le dice, oye, ¿y tú crees que esto lo podrás hacer pues con conductas más complejas o con animales más complejos? Y le dice, pues estoy empezando, este es un camino de investigación que estoy haciendo.
Entonces le dice, ¿sabes qué? Tenemos un área en la empresa, que es un área que todos los que trabajan ahí conocen, que es el área como de más alto nivel, donde hacen investigación de frontera, y le dice, te quiero invitar a que te integres a esta área que justo se llama DEPS. Quiero que vengas a trabajar ahí con nosotros porque tu trabajo tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos haciendo. Nadie sabe realmente qué hacen en esa área de la empresa. Entonces el chavo lo citan, llega y le dicen, bueno, primero que nada te tienes que quitar el reloj, ya saben de estos que son, que te permiten un reloj inteligente que te permite pues hacer llamadas, recibir recados, saber cuántos pasos das, en fin, el reloj te lo quitan, te quitan también el celular, la computadora no puedes meter tu computadora, sino tienes que usar las computadoras que ahí te dan, no puedes sacar absolutamente ningún material de dentro, o sea, es una cosa como de alta confidencialidad del trabajo que se hace ahí. Este chavo pues está muy interesado, empieza a platicar con 3, 4 personas que ve en grandes oficinas donde no hay mucha interacción entre uno y otro, pero pues algo empieza a interactuar y empieza a tratar de entender de qué se trata lo que están haciendo. Allí está desde luego el dueño de la empresa con una mujer que es muy cercana a él, que es como su brazo derecho, y que ellos sí trabajan juntos, tienen una relación más cercana y se ve que pues tienen áreas en donde solamente ellos entran. Este muchacho finalmente se empieza a trabajar ahí, esto pasa el primer día, y logra sacar su celular. Eh, por algún motivo logra sacar el celular de la empresa, de no dejarlo ahí, y sale ya dice para irse a su casa, su novia, que es esta chava que trabaja también en esta empresa, pero no en el área de más alto nivel, lo está esperando pues para verse en la noche, pero finalmente cuando él sale, se encuentra con el dueño de la empresa en el bosque y le dice, oye, yo sabía que esto iba a pasar, yo sabía que nos íbamos a ver esta noche en el bosque, yo sabía porque estabas predeterminado a esto y yo sé que tienes el celular. Entonces el chavo se queda, pero ¿cómo? Sí, pero no te preocupes, esto pues, ya estaba así, yo ya sabía que esto iba a pasar. Por eso me llamó tanto la atención lo que hiciste, porque tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos investigando. Y entonces el chavo cree pues que van bien las cosas, le dice, oye, pues qué bueno que estamos trabajando en el mismo proyecto y yo voy a, sí, ya sabemos, nomás que, pues yo ya sé lo que va a pasar. ¿Y cómo sabes eso? Bueno, es que es parte del proyecto. Y en eso llega un como asistente del dueño de la empresa, le pone una bolsa de plástico en la cara y lo mata, ¿sí? Y el muchacho lo botan por ahí en el bosque, el cuerpo, y la novia pues está en su departamento esperando que llegue el muchacho pues para que le cuente qué fue lo que hacen en DEPS y qué trabajo está comenzando a hacer él. Y no llega, entonces la muchacha, aquí todo parece como policíaco, parece una serie policíaca. Y entonces la muchacha pues empieza a hablar con la gente, a hablarle por teléfono a sus amigos, a ver si pasó la noche o no. Total, al otro día se va tempranísimo a ver al dueño de la empresa. El dueño de la empresa le dice pues que él no sabe dónde estará, que no tiene idea, que a lo mejor en el bosque lo asaltaron o pasó algo así.
Y finalmente, después de un día o no recuerdo exacto cuánto, le dicen que ya apareció el muchacho que está en la empresa, pero que se roció de gasolina y se quemó. Y ella llega corriendo y ve pues que ya está el cadáver totalmente calcinado porque el muchacho se suicidó. Pero a ella esto le empieza a parecer pues como muy extraño, si era muy feliz, si se querían mucho, si estaba muy contento con su trabajo, pues como ahora que se incineró y se suicidó. Total que no la quiero hacer tan larga, ella recupera el celular del muchacho y entonces se da cuenta que hay ahí un sudoku, un juego que ella sabía que el muchacho odiaba, ese juego, pero aparece de pronto en el celular, entonces decide que ahí hay algo a lo mejor para llamar la atención de ella, va a ver a un exnovio que tenía, pues para que le ayude a descifrar el misterio y poco a poco se va dando cuenta de lo que está pasando. Por otro lado, tú empiezas a saber, pues que realmente la empresa, bueno, no sé si desvelar el final o no, pero miren, de lo que se trata es de que todo, absolutamente todo lo que pasa en este universo, en esta realidad en la que vivimos, está absolutamente predeterminado y que tú no puedes, digamos, hacer nada para cambiar el pasado, la discusión que tenía Jaime hace un rato, no puedes hacer nada para cambiar el pasado y si mueves las variables adecuadas, tú vas a producir el futuro que tú quieres. El drama es que el dueño de la empresa, esa niñota que era el emblema de la fábrica, de la empresa, pues era su hija. La niña murió y él, justo tratando de reencontrar a su hija, empezó a estudiar pues esta cosa tan sobrevalorada que es el libre albedrío y se dio cuenta pues de que todo está perfectamente predeterminado y que si él logra predeterminar lo que sigue, va a poder recrear la realidad que a él le interesa. La empresa realmente no se llama DEPS, se llama Deus, porque un poco el mensaje de la serie, que tiene mucho que ver con mecánica cuántica, mucho, es que Dios es simplemente una máquina que tiene todo hiperprogramado para que al alcanzarse determinado algoritmo se abra una forma de realidad, pues que va conviniendo. El planteamiento a lo mejor ya había sido seguramente también tratado en otras series, en otros cuentos, en otras películas, pero de veras está muy bien hecho. Es una película, el final es muy emocionante y creo que vale mucho la pena que la vean. Las actuaciones son espléndidas, toda la trama y cómo se va mezclando, por un lado, un asunto policíaco con una trama de ciencia ficción, con un problema superhumano y también como con un modo de entender, pues, qué es esto en lo que vivimos y cómo, pues, nada es casual, sino que todo se va conjuntando para generar determinada realidad. Pues es muy, muy interesante. Yo se las recomiendo mucho. Yo se las recomendé a Nicolás, que no le gustan mucho las series de ciencia ficción, y creo que te gustó mucho, ¿no, Nico? Me gustó mucho, aunque es mejor la primera mitad que la segunda. Sí. Es decir, se vuelve, le sobran capítulos, diría yo. Es decir, es una serie que una vez que se entiende el misterio, porque el misterio se entiende como a la mitad de la serie. Como en el quinto.
Sí, se vuelve un poco farragosa en los últimos capítulos y se compone en el último capítulo. El último capítulo es muy bueno, pero me gustó mucho la serie y me gustó mucho como introducción al trabajo de Alex Garland, porque a partir de esa recomendación yo vi Ex Machina, que es una película extraordinaria de Alex Garland, está en Netflix, sobre la inteligencia artificial y su capacidad de sentir, y sobre la prueba de Turing, que es justamente lo que mide, digamos, la indetectabilidad de la inteligencia artificial. Si ustedes vieron Inteligencia Artificial de Spielberg con guión de Kubrick y la odiaron como yo, vean Ex Machina, porque es la película que hubiera querido hacer Kubrick que Spielberg le arruinó. Es una gran, gran, gran película, Ex Machina. Y es también de Alex Garland. Es de Alex Garland. Alex Garland es un escritor originalmente. Recaló en el cine haciendo guiones y ahora ya no escribe libros y solo hace películas. Pero él fue el autor de La Playa, esta novela que fue muy exitosa, que a mí no me gustó la película con Leonardo DiCaprio y Virginie Ledoyen, pero fue su salto al cine y a partir de ahí ya se quedó en el mundo del cine y la tele. Bueno, pues de veras busquen Deus, está en Star, en este streaming, Star, y la estrenó originalmente Hulu, ¿sí? O Hulu, o como se diga. Jaime, Gaby, no sé si la vieron, si tienen ganas de verla, algún comentario. Yo no la vi, pero se me antoja verla. Te va a gustar. Te va a gustar mucho. ¿Está en Star Plus o en Stars? Creo que es Star Plus. Ahorita averiguo. Okay. Bueno, yo no he visto la serie, pero conozco el trabajo de Alex Garland. Como guionista hizo Dredd, este remake sobre un cómic donde hay un juez que juzga y mata de una vez a los delincuentes. Es una película que originalmente había sido protagonizada por Sylvester Stallone, si no mal recuerdo. Esta nueva versión de Dredd es pues, ligeramente diferente, pero más o menos en la misma. Él fue el guionista de una película que a mí me gustó mucho, que se llama Nunca me abandones, basado en la novela de Kazuo Ishiguro, que la novela es extraordinaria. Nunca le he visto esa película. Es buenísima. Es una gran película. El tema es que hay un grupo de chicos, pues muy en una escuela privada, muy aislados de todo, muy educados, que leen, que hacen ejercicio, que se mantienen sanos, y luego descubres, digo, esto que voy a decir ya arruinó, puede ser que, pero no la arruinó, la película está muy bien hecha y la novela es mejor, y resulta que todos estos chicos en realidad son órganos de sustitución andantes, los cultivan para que la gente verdaderamente importante pues, se lleve pues, que un riñón, que un pulmón, que la piel, que las córneas, etc. Okay. Es una película fuerte y la novela es igual, porque está contada desde la óptica de uno de ellos. Y bueno, vi sus dos películas, Ex Machina. Me parece una película hábil, me parece una película absolutamente predecible y eso le quita, pues, mucho chiste. Aniquilación me pareció una película fallida. La verdad es que... A mí me gustó mucho. Pudo ser una gran película, pero al final me pareció una película, pues, que no dio el salto. Cuando Garland sea mayor, a lo mejor se vuelve un buen cineasta. A mí Aniquilación me gustó mucho. Sí debo de reconocer que al final se me hace que se engolosinó. O sea, como que le ganó tantito la risa. Yo le hubiera cortado 10 minutos y lo hubiera hecho un poco menos rebuscado. Pero a mí sí me gustó. Yo no vi Aniquilación. Ex Machina me parece una muy buena película, a diferencia de Jaime. Pero bueno, por lo que oigo de Aniquilación, pues se ve que se engolosina y que hay que cortarle siempre, porque yo a Debs le hubiera quitado un par de capítulos. Sí, yo también estoy de acuerdo. Gaby. Aniquilación, la de Netflix, la que está basada en Jeff Vandermeer. Sí. Jeff Vandermeer es fantástico, ¿eh? O sea, de veras, Jeff Vandermeer es increíble. La película no hizo todo lo que debía de hacer,
Pero Jeff Vandermeer es un gran escritor, deberían leerlo. Yo no lo he leído, pero la película a mí me pareció fallida. Eso le sale Natalie Portman, ¿no? Sí, es con Natalie Portman, ella es la mera mera. La mera petatera. ¿Y se te antoja ver Debs? Sí, se me antoja. Pues la puedes ver en Star Plus. Es Star Plus. Star Plus. Ok. Bueno, pues ya nomás falta doña Gaby. Ok. Yo tengo pues muchas cosas que decir, voy a hacer muchas trampas, pero no me voy a tardar. Pero ahora no tenemos prisa. ¡Trampa! No tenemos prisa, así que está bien. Es una folclórica, como dicen en España. Eres una folclórica que hace trampa. Exacto, estoy haciendo trampa. Pero es que la verdad el tema que escogí es complicado. O sea, hemos hablado de películas y hemos hablado de libros, pero yo creo que hay un medio que ha lidiado con la idea de mundos paralelos, realidades alternas y todas las derivaciones de eso de una forma mucho mejor y mucho más orgánica. Y son los cómics. O sea, la verdad es que la industria de los cómics ha lidiado con esa idea desde el principio. Desde el principio. Bueno, obviamente les voy a sugerir una película, 2 películas creo que al final. Pero primero hay que empezar con como una breve intro de los cómics. Y bueno, primero tenías a DC y tenías a Marvel. Ambas son compañías que existen desde los 30. Y DC es un poco más vieja, no mucho, pero un poco más vieja. Y al principio todo era mucho más sencillo, ¿me entienden? Porque uno escribía su personaje, escribía su cómic, lo mandaba y se iba a su casa. Pero obviamente el tiempo lo cambia todo, y el tiempo lo cambia todo de muchas formas, porque de pronto los escritores pues se retiraban, ya no querían escribir a ese personaje, se les acababan las ideas, se morían. Y entonces, ¿qué hacías? Pues ni modo que de pronto dejaras todo el personaje de Superman, ¿no? O todo el personaje de Capitán América, porque obviamente eran personajes súper populares y era pues el pan. Y entonces decían, bueno, ya se murió este, ya se fue este, entonces hay que conseguir un nuevo escritor. Y entonces llegaba un nuevo escritor y obviamente porque es una persona distinta, escribía una versión ligeramente distinta de Superman. Y conforme pasan los años, empiezan a escribir muchas versiones de Superman, muchas versiones de todos los superhéroes. Entonces en algunas versiones Superman tiene algunos poderes y otros no. En otras Batman es ligeramente distinto y en otras es muy distinto. Hay unos personajes que tienen unos lados muy oscuros y unos lados muy babosos. Por ejemplo, Batman al principio era Adam West. Era ese tipo de humor como medio baboso, como pues infantil. Y si se dan cuenta, ahora uno ve a Batman, que Batman ahora fue Ben Affleck, creo que es el último. No es cierto, es este Robert Pattinson. Y ya son Batman súper oscuros. O sea, ellos ya son hombres que son de veras así, casi villanos, porque son súper, súper oscuros. Y dentro de todo eso, esa fue la razón técnica de por qué los cómics de pronto se vieron a sí mismos con decenas de versiones de los mismos personajes. Y obviamente va pasando el tiempo y cada personaje responde a la necesidad distinta de una época. Por ejemplo, Superman al principio respondía a la necesidad de una época que estaba en la Segunda Guerra Mundial. Y luego, pues, van pasando los tiempos y el Superman que la gente quería leer en los 70s, obviamente no es el mismo que la gente quiere leer en los 90s. Entonces va cambiando y va respondiendo a distintas necesidades. Pero ¿qué haces con todos los Supermans que quedan en el camino? Y con todas las variedades. Y hemos hablado en las películas que han mencionado hoy, se menciona pues eso de que si uno toma una decisión ligeramente distinta, pues cambia todo el camino, así de ahí en adelante. Pero ¿qué tal que cada decisión distinta más bien crea versiones paralelas del universo? O sea, a lo mejor en un universo Superman es negro. Y a lo mejor en un universo Superman es malo. Y en otro, y todas esas cosas son igualmente reales e igualmente válidas. Y es obviamente, Marvel se les ocurrió una cosa que es muy creativa, que es básicamente decir, pues entonces en esta Tierra, este Superman es así. En la Tierra 363, Superman es así. Y en la Tierra 845, Superman es malo. Y en la Tierra 8, Superman es niña. Y entonces uno dice, bueno, ok, está bien. Y todas son válidas. No hay un Superman real, digamos, no hay un Superman alfa
sino que todos son versiones distintas, variaciones distintas de una misma persona, lo cual es una idea muy interesante porque yo creo que algo así pasa en la vida real. Yo creo que eso es exactamente lo que pasa. Hay una versión en donde una es ama de casa y en otra es matemática y en otra es, no sé, una novelista. Entonces, hay cosas como distintas. Y creo que los cómics han hecho algo maravilloso en manejar el tema, mucho más que las películas, incluso mucho más que los libros, porque los cómics están vivos. Y entonces uno puede leer y uno puede pues seguir la historia de una forma muy sencilla. Porque incluso la forma en la que se presentan las distintas variaciones de los personajes son distintas. Son o muy oscuras, o muy coloridas, o muy babosas. Ahora, el problema es que adaptar cómics a la gran pantalla siempre ha sido algo que le ha costado muchísimo trabajo a Hollywood. Hasta que llegó Marvel. Obviamente en el camino hicieron muchas películas antes del universo Marvel. El universo Marvel empieza en el 2008-2009. Antes de eso hubo muchas películas. Hubo 3 Spider-Man distintos, hubo muchas películas de Superman, hubo películas de Batman, hubo los 4 Fantásticos. Detrás de ahí hubo, pues, lo que pasa es que como la persona que estaba haciendo la película, pues solamente estaba haciendo una película y no estaba creando un mundo, solamente uno ve la historia de un personaje. Y obviamente uno se acaba preguntando, pero pues, ¿por qué este Spider-Man está solo? ¿O por qué este Batman existe en un mundo sin Superman? Y obviamente la respuesta es, pues, porque este es un mundo distinto. Este es un universo alterno. Y llega el universo Marvel y crea esto maravilloso, ¿no? Que es, pues, hacer películas que están todas encajadas, una con la otra. Y esto responde a un evento, 2 eventos, de hecho. En DC, en algún momento, se dieron cuenta de que tenían demasiadas versiones de los personajes, era imposible seguirlas todas, era imposible publicarlas todas, porque tenían una publicación enorme y la gente realmente no compraba todos los cómics que sacaban. Y entonces dijeron, tenemos que arreglar esto con un evento que vamos a llamar la crisis de las tierras infinitas. Y la crisis de las tierras infinitas era básicamente todos los universos que estaban chocando unos con otros y los personajes se conocían. Un Superman conocía a otro Superman, que conocía a otro Superman, que conocía a otro Superman. Y finalmente se tenía que hacer más chiquito el universo para publicar menos cómics. Pero también se tenía que hacer más chiquito el universo para poder como streamline la idea de los personajes. Yo no leí la crisis infinita, mi papá lo leyó, entonces él nos puede decir qué pasó. Y de hecho le dije que dijera. Así que si estás ahí, papá, ahora es tu momento. No estoy. Aquí estoy. Ah. ¿Quieres que hable de las crisis infinitas? Jaime. A ver, bueno, déjame decirte varias cosas. Superman nace antes de la Segunda Guerra Mundial, en 1938. Y la verdad es que ni Shuster ni Siegel estaban pensando en la guerra. Hay algunas entrevistas, algunas cosas. Imagínate ser judíos y pequeños en Ohio, ¿sí? En el estado de Ohio. Los dos tienen una característica. Uno nace en Ohio, otro nace en Toronto, pero los dos son de familias europeas que vienen huyendo, pues básicamente uno de Lituania y otro de Rotterdam, si no me equivoco, de las familias. La familia de Siegel venía de Lituania, por supuesto no se apellidaba Siegel, se apellidaba de otra forma. Venía huyendo pues, del antisemitismo de la época, llegan a Nueva York, se instalan en Cleveland, Ohio, y en Cleveland, Ohio, pues les pareció una novedad tener un chico pequeño y judío. Imagínense en Ohio, de 1914, 20, etc. Y contó Siegel alguna vez que fue un niño muy buleado, ¿sí? No recuerdo si Shuster también, pero Shuster también, su historia es, sus papás vienen de Rotterdam, se instalan en Toronto, también pequeño, etc. La idea de Superman, de alguna manera, nace de convertirse en un personaje que no sufra bullying, es decir, que sea tan poderoso que no lo bulleen. Bueno, ese es el origen. Ahora, ¿por qué se da crisis de las tierras infinitas? Bueno, la verdad es que hay que explicar la razón comercial. Hay una razón comercial y es que cuando nacen los personajes de Marvel, en los 60 sobre todo,
empiezan a comerse parte del mercado de DC Comics, que hasta la fecha era pues la reina. Los personajes de Marvel suelen ser pues más flexibles, más cercanos a la realidad. No son el Boy Scout que es Superman, por ejemplo, sino, ya lo he dicho, son personajes que se ponen a pensar cómo pagar la renta, a pesar de tener superpoderes, tienen que pagar la renta, etc. Y entonces les ocurre Crisis en las Tierras Infinitas por dos razones. Primero, para atraer nuevos lectores y para recobrar los viejos lectores. Y segundo, porque ya habían hecho un desmadre con las series. Los lectores se preguntaban, a ver, ¿hubo un super niño o no hubo un super niño? ¿Hubo un Smallville o no hubo un Smallville? Sí, porque en algunas series Superman empieza siendo Superman ya hasta que llega a Metrópolis en algunos cómics. Y en otros no. En otros empieza a ser Superman desde Villa Chica. Sí, así le pusieron en México. Entonces, toda esa parte, en algunos, por ejemplo, Batman está como medio enamorado de Gatúbela. Así le pusieron, yo no tengo la culpa de así. En otros, por ejemplo, aparece el detective marciano, John Jones, en otros no. Entonces, ante todo ese relajo, le dice DC Comics, a ver, necesitamos juntar, más lectores y renovar nuestros lectores, y por otro lado necesitamos ver qué desmadre hicimos. Y entonces les ocurre que hay diferentes realidades. En una, en Superman sí hubo Villa Chica, en otra no. Mucha gente se preguntaba por qué en algunos lugares Jonas y Martha Kent son granjeros y en otras tienen una tienda en Smallville. O sea, son abarroteros, digamos. Entonces empiezan a juntar todas estas historias, ¿sí? Y dicen, no, es que coexisten en varios universos. Entonces, en la Crisis en las Tierras Infinitas, la idea es que se enfrentan a un enemigo tan grande que amenaza a todas las tierras, a todas. Amenaza con destruir todo. Y entonces lo que hacen es, empiezan a poder cambiar de universo y empiezan a unir fuerzas. Ahí se conocen los diferentes Supermanes. ¿Sí? El cómic es muy entretenido porque hay un Superboy, ¿sí? Que sí regresa. En una de las sagas del cómic, Superboy viaja al futuro, a la legión de superhéroes del siglo 30, así como lo oyen, ¿sí? Y se junta con otros superhéroes. Entonces, en otras versiones dicen, no, pues quién sabe de cuál fumamos, mejor eso no pasa. Bueno, entonces se juntan el Superboy que viaja al siglo 30, el Superboy que no viaja al siglo 30, el Superman de llegada de Metrópolis, el Superman que se casó con Lois Lane, el que no se casó. Entonces se juntan todos, que son varios, y empiezan a combatir a ese supervillano, se me escapó el nombre. Entonces empiezan a tratar de, se juntan los Batmanes en todas sus versiones. En una de las versiones Batman ya se retiró y su hija, que si no mal recuerdo es la cazadora, ¿sí? Es la que lo sustituye. En otra ya se retiró y lo sustituye Robin como ala nocturna. En fin, juntan a todos los superhéroes, ¿sí? Y empiezan a tratar de salvar al mundo. La idea era de DC Comics era, a ver, con esto vamos a matar todas las historias que no queremos, o sea, se van a acabar esos universos y nos vamos a quedar con una sola historia, ¿sí? Y esa fue la intención. Y bueno, pues matan todos los universos menos uno, no me acuerdo qué número de tierra, distinguían por tierra 1, tierra 2, tierra 3, así, pero resulta que no lo cumplen, porque al final se dan cuenta de que seguir una sola línea temporal pues era muy, muy aburrido. Y bueno, no sé si eso es lo que querías que dijera. Eso era exacto lo que quería que dijeras, porque yo no leí esa parte, solamente vi la versión de la tele, que es una versión pues muy graciosa, pero eso pasó también en Marvel. De pronto había muchas historias, había muchas líneas de tiempo, había muchas versiones de los personajes, de los mismos personajes, y empezaron a tener que matar ideas. Pero el universo Marvel
hizo algo fantástico, porque es cuando llega en el 2008, ya tenía todo este bagaje atrás de los cómics y de las otras películas que habían salido, y de pronto tienes esta historia, estos 10 años, los primeros 10 años del universo Marvel, digamos de 2008 a 2018, 19, son historias de superhéroes bastante comunes, ¿no? Tienes a Iron Man, tienes a Capitán América, tienes a Thor, tienes historias de origen y tienes historias de equipos. O sea, tienes villanos chiquitos y villanos grandes. Pero lo que estaban haciendo detrás todo este tiempo era preparar, digamos, crear una base, un cimiento, en donde podían saltar a esa idea de que existe el multiverso. Y finalmente lo hicieron hace poco, saltaron al multiverso con Spider-Man. No sé si se acuerdan, en las últimas películas de los Avengers se pelean con Thanos y tienen estas como gemitas, una de las cuales es la gema del tiempo, otra es la gema del espacio. Y todo sale bien, pero todo sale mal también, porque de pronto se abren las puertas de los universos y se dan cuenta de que ellos solamente son una sola tierra entre millones de tierras. Ellos solamente son una historia entre millones de historias. Y de pronto en Spider-Man, la última película de Spider-Man que se llama Spider-Man Homecoming, sí, Homecoming, que es la última película de Spider-Man que salió del universo Marvel, todo empieza muy común, muy corriente. Esa es una de mis recomendaciones. Spider-Man es el mismo Spider-Man que conocemos de Tom Holland. Y empezamos a ver las pequeñas diferencias. Por ejemplo, todo este tiempo Spider-Man ha estado enamorado de una chava que se llama MJ, que está interpretada por Zendaya, pero MJ no es Mary Jane Watson, sino que se llama Michelle Jones. Es otra MJ completamente. Entonces ves como estas pequeñas diferencias y dices, lo que pasa es que en esta película alguien lo saca del closet y todo el mundo está enterado de que Peter Parker es Spider-Man. Y entonces le arruinan la vida y es miserable. Y de veras que le arruinan todo. Y cuando él intenta arreglarlo, va a ver a Doctor Strange y le dice, quiero que todo el mundo olvide que Peter Parker es Spider-Man. Obviamente el hechizo sale mal, no les voy a decir cómo, pero el hechizo sale mal. Y lo que pasa, en vez de que la gente olvide que Peter Parker es Spider-Man, es que de pronto los Peter Parkers de otros universos se meten a la misma tierra. ¿Y quiénes son los Peter Parkers? Son Tobey Maguire, que fue el primer Spider-Man, que tuvo 2 películas, y Andrew Garfield, que fue el segundo Spider-Man y tuvo 1 película. Y de pronto se meten al universo de Tom Holland. Y uno puede ver por primera vez estas distintas versiones de los Spider-Man, porque por ejemplo, Tom Holland es un Spider-Man que es parte de los Avengers, y es un Spider-Man que tiene su tía May. Él no sufrió una tragedia donde vio a su tío Ben morir, realmente nunca se menciona a un tío Ben, nunca se menciona a la pareja de la tía May. Entonces, él no tiene esta tragedia en su pasado. Él es amigo de todos los otros superhéroes. Él es una persona, pues, bastante feliz. Pero Tobey Maguire y Andrew Garfield son Spider-Mans que son mucho más trágicos. El primer Spider-Man, que fue Tobey Maguire, pierde a su tío Ben y luego se convierte en un asesino. Y nunca realmente encuentra la forma de estar con Mary Jane, que es Kirsten Dunst. El segundo Spider-Man pierde a Gwen Stacy. Él no está enamorado de Mary Jane, está enamorado de Gwen Stacy y la pierde, ella muere al final. Y también tiene, pues, muchísima tragedia en su pasado. Y de pronto están juntos en este único universo y empiezan a contar cosas distintas. Por ejemplo, en algún momento, voy a hacer un pequeño spoiler, en algún momento Tom Holland pierde a la tía May, que es Marisa Tomei, la matan. Y es la primera vez que realmente tiene como una probada de la tragedia de Spider-Man. Y los otros Spider-Man le dicen, pues sí, yo perdí a mi tío Ben, no, pues yo perdí a mis papás, no, pues a mí me mataron a la novia. Y entonces se da cuenta de que no es que sean unas copias, no son clones, son versiones de él, son versiones distintas de él. Y al mismo tiempo entran los antiguos villanos, entra el Duende Verde, que es Willem Dafoe, entra el Dr. Ock, que es Alfred Molina, de las primeras películas de Tobey Maguire, llegan a este universo y se dan cuenta de que en el universo de Tom Holland ellos ni siquiera existen. La compañía Oscorp de Norman Osborn, que es el Duende Verde, ni siquiera existe, porque Norman Osborn murió cuando era niño. Entonces nunca llegó a ser millonario, nunca hizo una compañía. El Dr. Ock tampoco existe, nunca fue un científico laureado ni nada, no existe. Entonces de pronto se encuentran en un universo en el que están perdidos, no son nadie, no existen, y empiezan a hacer como referencias a estas otras películas. Ahora es algo muy, muy inteligente, porque Marvel al mismo tiempo de que está jalando las antiguas películas y las está validando, está diciendo, pues sí era Spider-Man. No es que Tobey Maguire fuera un falso Spider-Man. Es Spider-Man, solo que es otro Spider-Man, es
el Spider-Man de otra tierra. Lo cual es canónicamente cierto en los cómics. Hay muchas versiones de Spider-Man. Entonces pasa esto y de hecho se ven las puertas del multiverso alrededor en el cielo, se ve como los universos están colapsando uno sobre el otro y entonces están metiéndose personas, gente, monstruos de otros universos. Ya, saltamos al Doctor Strange y el multiverso de la locura, que es la última película del MCU que acaba de salir. Y de pronto tenemos al Doctor Strange que pues está lidiando con las consecuencias de lo que pasó con Spider-Man. Él mismo está en una tragedia personal de que su exnovia se casó y se encuentra con una superheroína nueva. Esta superheroína es Miss América. Miss América es la primera superheroína latina. Pero Miss América no es de esta tierra, sino que ella viene escapando de otra tierra, va buscando a sus madres, porque sus madres pues se perdieron pues en las dimensiones. Ella tiene el poder de abrir como portales a otros mundos y otras dimensiones. Entonces, accidentalmente tiró a sus madres a través de una dimensión, las va buscando y se encuentra con el Doctor Strange de este universo y le pide ayuda. Él le ayuda, pero parte del asunto es que tienen que ir saltando de universo a universo. En esos pequeños universos se pueden ver otras películas, se puede ver el Spider-Verse, que es un universo pues de animación, y se ven pequeñas diferencias. Por ejemplo, en uno de los universos había ganado Thanos, en otro universo la comida se veía distinto, en otro universo no existían los Avengers. Y lo hizo de una forma maravillosa, porque en dos horas de la película te presenta todo esto, qué tan grande realmente es el multiverso, y qué pasa cuando te quedas a ver la historia. Porque en uno de los multiversos, por ejemplo, este Doctor Strange es malo, pero malo, 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 terrible. En otro es un zombie, en otro es, pues, un doctor, en otro nunca tuvo un accidente, nunca se volvió Doctor Strange, solamente es él mismo. Y luego, finalmente, la última que les voy a recomendar es una serie que se llama What If. What If se traduce como a ¿y si hubiera? Y What If son varios episodios, son como 9 episodios, creo, en donde te presentan la historia del observador. El observador es un ente, una criatura, pues casi omnisciente, que puede ver todos los mundos al mismo tiempo. Y en estos mundos las cosas son muy distintas. Al principio está pues nada más enfocado en el mundo, en nuestro mundo, en esta tierra, y dice pues los Avengers acá, y acá está Capitán América, y acá está Iron Man, y pasa todo esto. Pero de pronto mueve su atención hacia otros universos, y por ejemplo en uno, todos son zombies. En otro te pregunta, ¿qué tal si, por ejemplo, en vez de Capitán América, tuviéramos una Capitana Bretaña? O sea, ¿qué tal que la agente Carter fuera la que se toma el serum en vez de Capitán América? Y entonces en vez de un hombre rubio que sea Capitán América, tienes a una mujer británica que es Capitana Bretaña y que es, pues, mucho mejor superheroína que él. De hecho, es mucho mejor superheroína que él. ¿Qué tal que Pantera Negra se convirtiera en Peter Quill? O sea, en vez de que sea el rey de Wakanda, se va a vivir la vida al espacio. ¿Y qué tal que Peter Quill nunca existiera? ¿Y qué tal que Thanos hubiera ganado? Entonces empiezan a hacer estos como pequeños universos, pero lo interesante no es la pregunta, bueno, ¿y si hubiera, y si hubiera? Lo interesante es que los cómics y el universo Marvel lograron canonizar, digamos, esa parte en donde dicen, todas esas elecciones sí se tomaron. A lo mejor tú en lo personal no las tomaste, pero sí se tomaron. Otras versiones de ti tomaron esas decisiones y vivieron esa vida. Y al tiempo que tomaron decisiones distintas que tú, crearon universos paralelos y crearon vidas paralelas. Y entonces puedes realmente explorar esa idea en los cómics y en el universo Marvel. Y es maravilloso porque en uno de los universos de Spider-Man, por ejemplo, es un chavo afrolatino del Bronx. En otro, pues, no sé, Thor es niña, ¿no? Entonces tienes todas esas cosas. Yo creo, personalmente, que los cómics lo han manejado de mucho mejor forma, y yo creo que el universo Marvel lo ha hecho súper bien para presentarte la idea sin que sea densa, sin que sea pesada, sin que sea difícil de seguir. Entonces, vean las películas del universo Marvel, sobre todo esas. Es Spider-Man, la última, que se llama Regreso a Casa. No, Sin Regreso a Casa. Es Doctor Strange, el multiverso de la locura, y What If. Entonces, ahí están. Realmente, a mí me gustaría que leyeran los cómics, porque esa es mi trampa. Realmente estoy recomendando los cómics, no las películas.
yo sé que aquí no, Teresa y Nicolás no leen cómics, pero sé que mi papá sí. Y yo en lo personal, siempre que puedo hablar del universo Marvel, pues elijo hacerlo. No tú. Yo sé que lo sabes, pero es que de verdad es maravilloso. O sea, hay películas que son buenas para eso, pero el universo Marvel ha sido maravilloso para poder, o sea, no hay versiones falsas, no hay versiones menos válidas, sino que todas son válidas y todas son maravillosas y todas son terribles. Y yo creo, Como yo la vida personalmente, misma. yo tengo la creencia exacta de que el multiverso es algo real. O sea, más allá de los cómics, yo tengo la creencia de que el multiverso es algo real y que hay versiones distintas de nosotros mismos viviendo vidas distintas y que si las conociéramos diríamos, oye, pero ¿cómo llegaste a eso? Y te dicen, no, pues cuando estudié, en vez de estudiar ingeniería, estudié, no sé, ciencias sociales. Y tú dices, oh, wow. Creo que si algo ha quedado claro hoy es que todos pensamos un poco lo mismo. Y Tere Valde está muteada, eso también ha quedado muy claro hoy, que no la oímos, que ella habla y no la oímos nada. Nada. Lo que quedó muy Quedaste claro, muda, Tere. me quedé muda, pero lo que quedó también muy claro hoy es que ha sido el rincón de la orfandad más largo de todos los tiempos. Oh, sí. No sé ni cómo lo vamos a hacer, pero bueno, pues no sé, un comentario muy breve de alguno. Adiós, ese es mi comentario breve. Jaime Guerrero. Bueno, a mí me gustan las películas de Marvel. Creo que son, para desgracia, porque yo más bien soy DC, pero creo que son mejores, han desarrollado mejores personajes, historias que no solamente son de fantasía, sino muy cercanas al drama tradicional, con actores excelentes, etc. Sí, este juego de Marvel con los personajes se ha vuelto una carta fuerte de Disney, sin duda, pero pues me queda claro que no es para todos los públicos. A mí siempre me gustaron los cómics y no tuve ningún problema en transitar a las películas. ¿Sí? A veces se sacrifican las tramas por los superhéroes, o por los poderes y los efectos especiales, cosa que el cine hace también, el cine no de superhéroes también hace. Pero en fin, yo creo que son recomendables. Yo me quedo con las ganas. He querido ver esta película del Hombre Araña. Señores, pues de verdad que ya nos vamos. Ha sido muy interesante oírlos a todos, a Gaby Guerrero, a Nicolás Alvarado, a Jaime Guerrero, yo, Tere Vale, pero ya nos tardamos muchísimo. Llevamos 2 horas de programa. Vámonos. Entonces, bueno, pues vámonos. Acuérdense, cada semana aquí en el Rincón de la Orfandad, recomendaciones de cine, de libros, de todo, de consejos familiares, todo damos aquí, todo. Lecturas, cómics. Yo les recomiendo que vean el sábado una parte y el domingo otra parte. Yo también les recomiendo eso. Vamos a ver Ya vámonos. Vamos a ver si lo podemos dividir en 2. Bueno, hasta la próxima semana.